Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me podés encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. El video que les traigo el día de hoy es bastante diferente. Voy a ir pintando un cuadro a medida que les voy a ir hablando del tema que les traigo el día de hoy, que surgió en base a varias preguntas. ¿Qué es el horror cósmico? ¿Hay que entender el horror cósmico? Vamos a ir respondiendo estas dos preguntas con algunas claves fundamentales de lo que se trata el horror cósmico dentro de la literatura. Antes de empezar con la historia que les traigo el día de hoy, lo que hice básicamente fue en un bastidor o lienzo de tela, como lo quieras llamar, hice una base de azul y después fui fundiendo algunos colores para crear más o menos el cosmos, con algunas estrellas y como la parte más fría del universo, por así decirlo. En base a eso comencé el dibujo. Para ser completamente honesta, esta es mi opinión en base a lo que he leído en el transcurso de mi vida sobre el terror cósmico. Algunas personas piensan que quizás es difícil de leer el terror cósmico, es como para gente, no sé, muy superdotada o algo similar. No, la literatura se lee y punto. No se necesita ninguna especie de guía práctica para poder leer horror cósmico. Y sobre todo, a su máximo exponente, Howard Philip Lovecraft. Creer que necesitamos una guía para poder comprender esta literatura es un error gravísimo. Lovecraft se lee y punto. No es que no vas a saber cómo leerlo. La magia de Lovecraft precisamente radica en ir descubriendo su amplio panteón de dioses y el hecho de sorprenderse al descubrir la maravillosa cosmovisión de este genio de la ciencia ficción. ¿Querés leer a Lovecraft y no sabes por dónde empezar? Sería como una pregunta más correcta. No, ¿cómo leer a Lovecraft? Es simple. Mi consejo es que empieces con los cuentos cortos, tales como El anciano terrible, Aire frío. Muchos de los cuentos cortos de Lovecraft están en este canal si los querés escuchar en audio cuento, y también subí recientemente un audiolibro con los cuentos cortos de Lovecraft y voy a seguir subiendo, por supuesto. Después de que leíste sus cuentos cortos, podés ir incorporando sus obras más largas. Pero no podemos decir que hay reglas para leer a Lovecraft. Para mí es un error. Creo que de esta manera lo que estamos haciendo es alejar a aquellas personas que quieren empezar a leer este tipo de género, horror cósmico. Vamos a una de las preguntas. ¿Qué es el horror cósmico? En el horror cósmico, la vida humana se retrata como una fracasada búsqueda del sentido en un universo carente de bondad, gobernado únicamente por las indiferentes leyes de la materia. No hay lugar para el espíritu, no hay lugar para la salvación divina, no hay lugar para la esperanza. Lo único real es la indiferencia del cosmos ante cualquier forma de vida. No somos especiales, no somos importantes, somos polvo entre los escombros del universo. Esta es la base fundamental y central del horror cósmico, que estuvo fuertemente influenciado por la época dorada de la supernatural ficción, un subgénero de narraciones góticas. Y esto lo sabemos porque el propio Lovecraft reconoció la influencia de James Machen y Blackwood, pero también comparte características con otros movimientos literarios como el impresionismo. Tanto el horror cósmico como la literatura del impresionismo piden al lector que reconsidere sus propios puntos de vista y acepte que siempre hay más de una historia, que se extiende más allá de nuestro limitado punto de vista individual. Nada resulta más aterrador que darse cuenta que todo el tiempo estuvimos equivocados respecto al ser
y nuestro sitio en el cosmos. Cabería señalar que estos movimientos surgieron en una época de grandes avances para la ciencia, lo que trajo como consecuencia el reconocimiento de que cuanto más sabemos sobre el universo, más pequeños y miserables nos sentimos. Esta revelación provoca una subversión de toda nuestra escala y juicio de valor. Cualquier cosa que valore la humanidad es insignificante desde el punto de vista del cosmos. Cualquier cosa que la humanidad ignore es en realidad lo más importante y, por supuesto, también aterrador. El mensaje es simple: la humanidad se equivocó en todo. Los relatos de horror cósmico tienen un monstruo, como es habitual en este género, pero a menudo son los más complicados de calificar como tales, ya que no desean activamente ningún mal al género humano, al menos no un mal que podamos entender nosotros. Las criaturas de Lovecraft son absolutamente incomprensibles. No se pueden entender o identificar un algo que los motive a actuar de la manera en que lo hacen. El horror cósmico es un subgénero cuya creación se atribuye a Howard Phillips Lovecraft y algunos de sus contemporáneos. Temáticamente se refiere a entidades sumamente complejas y poderosas, conocidas como los primigenios, los cuales habitan el universo desde antes de la aparición de la vida humana. Carecen de formas definidas, rasgos humanos, y son completamente indiferentes a las necesidades y deseos de la humanidad. Hablar de horror cósmico es hablar, sin lugar a dudas, de Howard Phillips Lovecraft, y hablar sobre su obra es también hablar un poco sobre su vida, que también tiene algo de vacío existencial, pero en versión doméstica. Lovecraft, solitario, retraído, conservador, rechazado por la universidad para estudiar astronomía, con unos padres los cuales terminaron ambos en un hospital psiquiátrico. Había sido un niño que sufría terrores nocturnos, decía que lo atacaban seres oscuros y que no podía volver a dormirse, y a su vez de adulto odiaba el erotismo, sufría una fobia al frío, contrajo matrimonio una sola vez y no tuvo hijos, y era dueño de un sentido del humor oscuro y punzante. Era muy amigo de sus amigos y compañeros de pluma. Resulta tan fascinante leer sobre la biografía de Lovecraft como leer sus obras. Desde joven estuvo inclinado por las historias de terror de Edgar Allan Poe, a quien intentaba imitar en sus inicios literarios. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial alteró de modo profundo el género. Los hombres habían sido testigos de los horrores de las trincheras, ametralladoras, gas, ratas de gran tamaño, casi como los gatos, gordas de consumir cadáveres humanos. Los fantasmas y los seres sobrenaturales ya no alcanzaban a reflejar el infierno en la tierra. El miedo al otro y lo extraterrestre y desconocido son tópicos centrales en el horror cósmico de Lovecraft. De la misma forma, sus personajes a menudo bordean la línea de la racionalidad, mostrando que la cordura es algo frágil y tenue cuando la verdadera naturaleza de la realidad se muestra con todo su espanto. En su dimensión existencial, el horror cósmico comparte muchas características con el nihilismo y el pesimismo filosófico. Las criaturas cósmicas que se arrastran por la oscuridad, extendiendo sus membranosas alas y alargando sus infernales tentáculos, nos develan un cosmos en el que toda aspiración humana se reduce a la nada. El bien y el mal, la moral, las esperanzas, son meras ficciones victorianas. Al final, cualquier aspiración humana está condenada al fracaso. De la misma manera de que desaparecieron otras razas y otros seres que caminaron sobre la faz de esta tierra, la humanidad perecerá y solamente va a prevalecer los fríos glaciales, las ciudades abandonadas con todo el esplendor de sus ruinas, las montañas heladas, testigos de nuestra violenta extinción. En la filosofía del horror cósmico,
El mundo y su realidad no necesitan de la impronta humana, subsisten en sí y para sí, al margen de nuestra razón, lenguaje y deseo. En una carta al director de la revista Weird Tales, Lovecraft escribió: «Todas mis historias se basan en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los seres humanos no tienen validez ni significación en la amplitud del vasto cosmos. Uno debe olvidar que cosas como la vida orgánica, el amor y el odio y todos los demás atributos locales de una insignificante y efímera raza llamada humanidad existen en absoluto. Si bien el avance de la tecnología descubrió mucho sobre el universo, la mayor parte del cosmos aún permanece sumergida en un infinito misterio. Por eso existe el horror cósmico, y es imprescindible cierta atmósfera de intenso e inexplicable terror a fuerzas exteriores y desconocidas. No se puede dejar de nombrar al hablar de Lovecraft al círculo de Lovecraft. Gracias a ellos podemos continuar leyendo el legado de Lovecraft. No debería confundirse la literatura de horror cósmico con lo que se conoce como los mitos de Cthulhu. No todo el subgénero pertenece a los mitos que creó Lovecraft mientras estaba con vida. Mito que fue ampliado por su discípulo y amigo, August Derleth, tras la muerte del autor. Y ni tampoco todos los mitos de Cthulhu son horror cósmico. La mitología de estos se fue ampliando en tantas y diversas direcciones genéricas que terminó incursionando en varios géneros. El primer acercamiento de Lovecraft a los mitos fue de forma desordenada y sin ánimo de crear una ficción coherente, pero apuntando muchas de las características del horror cósmico que estuvimos señalando. Cuando Derleth prolongó los mitos, convirtió a los dioses de Lovecraft en príncipes de una antiquísima batalla entre el bien y el mal. Todo esto nos deja la segunda pregunta que les traigo el día de hoy. ¿Hay que entender el horror cósmico? En cuanto a esta pregunta, diría que lo que hay que entender frente al horror cósmico es que básicamente no somos ni un suspiro, no somos dignos ni de ser mencionados, mucho menos devorados. Lo que vuelve horror al horror cósmico es precisamente el hecho de que lo que habita en el cosmos es inentendible, lo que nos lleva a uno de los miedos humanos más primigenios, el miedo a lo desconocido. Lo que se arrastra en la infinitud del universo es inexplicable, y no solo somos incapaces de entenderlo, sino que no somos capaces de darle una descripción, motivo o forma. Lo único más aterrador que lo que desconocemos o ignoramos es lo que no puede ser comprendido bajo ninguna ley humana lógica. Vivimos en un cosmos indiferente a los seres humanos, y el primero en llevarlo a la literatura fue el escritor norteamericano Howard Phillips Lovecraft, quien inauguró un nuevo género, el horror cósmico, y generó toda una nueva mitología. Definitivamente, Howard Phillips Lovecraft, un genio indiscutido de la literatura de terror. Cuando normalmente nos compramos un libro y queremos comenzar a leer a tal o cual autor, leemos la contratapa donde nos da una breve reseña. Lo que pasa con Lovecraft no es que hay una guía para leer a Lovecraft, no es que hay una forma específica o correcta de leer a Lovecraft. Lo que sucede con Lovecraft es que fue en vida, fue un autor que no pudo publicar su libro, tenía colaboraciones por carta con otros autores que eran amigos suyos, como por ejemplo El vampiro estelar, que lo escribió junto con Robert Bloch, que es el autor de Psicosis. Y sucede que Lovecraft tiene como categorías: el ciclo de los mitos de Cthulhu, los relatos sueltos, el ciclo de la Tierra de los Sueños, que son los relatos oníricos, y las colaboraciones que tuvo con otros autores, como por ejemplo en El vampiro estelar, que lo escribieron a través de cartas. Con Robert Bloch
Pero esto lo vas descubriendo a medida que vas leyendo a Lovecraft. No es que necesitas sí o sí una guía práctica, un manual escolar o algo similar, sino que leíste El Anciano Terrible, seguís con otro cuento y vas relacionando. Algunos cuentos están relacionados, otros no. También tenemos lo que es Hongos de Yugot, que son poemas de Lovecraft, donde hay algunos poemas que están dedicados a alguno de sus dioses. Entonces no es una literatura que tenemos que necesitamos, no sé, un curso para ver cómo se lee a Lovecraft, sino que vas descubriéndolo, y esa es la magia fundamental de este autor. Lovecraft creó su propio universo. Quizás estaría muy bueno que salgan ediciones, no tengo conocimiento si las existen, en donde esté dividido los ciclos, como por ejemplo el ciclo onírico. Otro libro que sea los mitos de Cthulhu, otro libro que sea las colaboraciones, y así quizás sería como una forma más correcta para poder relacionar más rápidamente los relatos entre sí. Pero esto no quiere decir que sí o sí necesites una guía de cómo leer a Lovecraft. Yo creo que esto es un error que se comete sin querer, porque las personas que quieren empezar a leer a Lovecraft, ya sea los relatos cósmicos, es como que sienten este miedo de no lo voy a comprender. Y como les estaba diciendo, es algo que tenemos que ir descubriendo cada uno de nosotros como lectores. Antes no existía YouTube, y agarrabas el libro y leías y punto. Leías un relato, leías otro, oh, wow, este estaba conectado con este porque acá está este dios. Es así de simple. Después tenemos el ciclo básico, que es el horror cósmico en su máxima expresión de Lovecraft, que es el ciclo mítico, donde hay obras como En las montañas de la locura, La sombra fuera del tiempo, El que susurra en la oscuridad, La llamada de Cthulhu, Los sueños en la casa de la bruja, entre otros. Yo soy de las que tienen la idea de que hay que agarrar los libros y leer. No te enrosques demasiado investigando en Google qué quiso decir Lovecraft, por dónde empezar, cómo hacer. No, toma el libro y lee. Yo soy de las que incentivan a leer y que no voy a engendrar miedo en los lectores que recién se están iniciando sin un sentido común. Lo lees y lo vas relacionando. Quizás este tipo de videos te ayudan un poco como para comprender o no. Cada uno vamos a tomar lo que leemos de la forma que a nosotros nos parece o que la comprendemos. Tu opinión no va a ser la misma que la mía. No hay que olvidar tampoco que Lovecraft era un escritor fantasma y seguramente completó las colaboraciones que fue teniendo con otros autores, las moldeó en base a su mitología, por así decirlo. Como por ejemplo el relato Más allá de los eones. Espero que les haya gustado, me gustaría conocer tu comentario o dudas sobre el horror cósmico, que tranquilamente en otro video podemos seguir explayándolo. Esto fue más o menos un resumen del horror cósmico y de Lovecraft, que es muy importante y es una base muy fuerte en este subgénero de la literatura. No hay que seguir una regla para leer a Lovecraft, simplemente lo más aconsejable es empezar con sus cuentos cortos y luego seguir con sus obras más largas, como les estaba diciendo al principio, e ir conociendo los diferentes dioses que tiene, el panteón y la mitología que creó Lovecraft, porque es verdaderamente impresionante. Si te gusta el horror cósmico, sí o sí, Lovecraft. Después hay muchos más, pero Lovecraft es como, bueno, es Lovecraft. Un autor que yo adoro. En este canal vas a encontrar una lista dedicada a Lovecraft. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones. Y si te gustó este video, como siempre te digo, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido. Nos vemos en el próximo video.